La mañana en la ciudad de Bedrock se presentaba radiante, con el sol iluminando las casas de piedra y el bullicio natural de una época llena de historia. Pedro Picapiedra, con su energía característica, se preparaba para una actividad sencilla pero que pronto se tornaría en una aventura doméstica. Dino, el leal dinosaurio de la familia, saltaba con entusiasmo contenido. Pedro le preguntó a Dino si quería salir a caminar con él y con la pequeña Pebbles. El dinosaurio, en su lenguaje de lametazos y saltos, aceptó de inmediato. Pedro le pidió que trajera su correa, pero la emoción de Dino era tal que su dueño tuvo que pedirle calma. Dino, espera con calma, repetía Pedro mientras intentaba colocarle el accesorio. El caos amistoso no se hizo esperar y Dino comenzó a correr antes de tiempo, provocando los gritos de advertencia de Pedro, quien intentaba detenerlo sin éxito. En la ciudad de Bedrock, cada rincón tiene una anécdota. Es un lugar donde la cortesía de vecinos como Fritz y Pete se siente en cada esquina cuando estás con los Picapiedra. Es un tiempo de alegría, un tiempo de Yabba Dabba Dee y de Yabba Doo. Pedro, ya en la tranquilidad de su hogar, se dedicaba a consentir a su hija. ¿Le gustaría a mi princesita jugar un jueguito con su papi?, preguntaba con ternura. El juego consistía en elevar a la pequeña por los aires. «Va para arriba», exclamaba Pedro mientras Pebbles reía. Sin embargo, en medio de las risas y los juegos de subir y bajar a la bebita, algo salió mal. De repente, Pedro se dio cuenta de que Pebbles estaba en una posición arriesgada. «Oh, no. Pebbles. ¿Qué estás haciendo allá arriba?», se preguntó alarmado. El instinto de padre se activó de inmediato al pensar que tendría que bajar a su hija de allí antes de que Vilma se enterara de sus juegos arriesgados. Mientras tanto, Vilma estaba ocupada con las labores del hogar, específicamente con la colada. Ella conversaba con Óscar sobre el tiempo que la ropa llevaba en la lavadora. Óscar se quejaba de que en unos minutos más tendría los pies llenos de jaños y la situación no avanzaba, pero Vilma le pedía paciencia. Pedro, por su parte, intentaba rescatar a Pebbles con sigilo. «Ten calma. Papi ya está aquí», decía para tranquilizar a la niña. Pero fue descubierto. Vilma apareció y con tono inquisitivo preguntó qué estaba haciendo. Pedro, atrapado, intentó inventar una excusa sobre que estaba acostumbrando a la niña a los lugares altos. La respuesta de Vilma fue contundente, le advirtió que le haría pedazos esa cabeza de chorlito si no la bajaba en ese instante. Vilma sugirió que Pedro hiciera algo útil, como llevar a la niña a pasear en su carrito. Pedro se resistió con vehemencia, afirmando que esos carritos no eran para él. A pesar de los argumentos de Vilma sobre los beneficios del paseo para el crecimiento, Pedro se mantenía firme, incluso bromeando sobre que él ya solo crecía hacia los lados. La discusión subió de tono cuando Pedro expresó su temor al que dirán. Para él, ver a un amigo empujando un carrito de bebé era ver a un marido oprimido, y él no quería que nadie dijera eso de su persona. Vilma, con astucia, apeló al orgullo de padre, sugiriendo que Pedro se avergonzaba de su hija. Eso fue suficiente. Pedro cedió, asegurando que estaba muy orgulloso de su princesa. Vilma preparó a la niña y le pidió que también llevara a Dino. Caminando por la calle, Pedro vigilaba que no hubiera moros en la costa ni señales del enano, refiriéndose a su amigo Pablo Mármol. Temía las burlas. Sin embargo, el encuentro fue inevitable. Pablo apareció y con ironía, repitió las palabras de Pedro sobre los maridos oprimidos. La tensión entre amigos se resolvió rápido con el saludo secreto de la leal Orden de los Búfalos Mochos. Betty Mármol también apareció, encargando a Pablo que llevara al pequeño Bam Bam a dar un paseo. Los dos amigos se encontraron empujando carritos. Pedro preguntó por la asombrosa fuerza de Bam Bam, y Pablo confesó que el niño se ponía más fuerte cada día, esperando que siempre usara ese poder para fines pacíficos. Decidieron ir al parque. Allí recordaron su infancia y cómo los juegos recreativos eran lo mejor del mundo. La nostalgia los venció y terminaron subiendo a los columpios y resbaladillas, dejando a Dino a cargo de vigilar los carritos donde Pebbles y Bam Bam dormían plácidamente. Pedro y Pablo se divertían como niños, pidiendo más fuerza en los empujones de los columpios. Pero la diversión terminó en susto. El carrito de Pebbles se soltó y comenzó a rodar sin control. Pedro entró en pánico pensando que la niña podía haber terminado en la jaula de un tigre dientes de sable. Tras una búsqueda desesperada y un susto innecesario con el felino, Pedro recuperó a la niña y regresó a casa agotado.
Al llegar, Vilma notó el estado desastroso de Pedro, pero él solo quería dejar claro que no volvería a sacar el carrito. Vilma, sin perder tiempo, le pidió que cortara el césped. Pedro se quejaba de la carga de trabajo de los fines de semana cuando apareció Elmo Piedrachín. Elmo, al ver a Pedro, le habló del Club de Papás Anónimos, un lugar donde los padres llevaban a sus hijos para, supuestamente, darles aire, pero en realidad se dedicaban a jugar a las cartas y evitar las tareas del hogar. Pedro vio el cielo abierto. Siguiendo las instrucciones de Elmo, llevó a Pebbles al garaje pedregoso, dio los 3 toques en la puerta y fue admitido. Pablo se unió a él, bajo la promesa de mantener el secreto ante Vilma y Betty. Dentro del club, el ambiente era de camaradería masculina. Dejaron los carritos estacionados en un área llena de otros cochecitos y se entregaron al juego. Las horas pasaron volando entre apuestas y risas. Mientras tanto, en casa de los Picapiedra, Vilma y Betty empezaban a preocuparse por la tardanza. Ya eran las 8:30 de la noche cuando Pedro y Elmo se dieron cuenta de la hora. El pánico se apoderó de ellos al pensar en la reacción de sus esposas. En las prisas por salir del club, ocurrió un error fatal. Elmo se llevó el carrito equivocado y Pedro también. Elmo llegó a su casa y se dio cuenta de que el bebé que traía no era el suyo, sino la hija de Pedro. Corrió a buscar a su amigo para enmendar el error. Pedro, por su parte, llegó a casa intentando entrar con sigilo, pero Vilma lo estaba esperando. El intercambio de bebés se volvió una comedia de enredos frente a la puerta de la casa. Pedro intentaba ocultar que traía al hijo de Elmo en lugar de a Pebbles, fingiendo que la voz del bebé sonaba diferente por el cansancio. Finalmente, tras varias idas y venidas y momentos de tensión absoluta, los bebés regresaron con sus respectivos padres, aunque las sospechas de las madres no hicieron más que crecer. Al día siguiente Pedro volvió a levantarse temprano para ir al club, lo que Vilma consideró extremadamente extraño. Ella y Betty decidieron investigar. Consultaron con otras esposas de la ciudad y descubrieron que todos los maridos habían desaparecido con sus bebés. El misterio se resolvió de la manera más drástica. Mientras Pedro y sus amigos jugaban una partida de cartas en el club, la policía realizó una redada. El oficial a cargo detuvo a todos por lo que consideraban una actividad sospechosa o ilegal en el local. Vilma recibió una llamada de la jefatura de policía. Los bebés y los padres estaban en la cárcel. Las mujeres corrieron hacia allá. El oficial fue entregando a los pequeños a sus madres, primero a Pebbles, luego al pequeño Hércules que era Bam Bam. Una vez que las madres recuperaron a sus hijos, el oficial les informó que podrían llevarse a sus esposos si depositaban una fianza de 100 piedros dólares. La respuesta de las mujeres fue de una justicia poética, no estaban dispuestas a pagar ni un centavo en ese momento. Decidieron dejar a los hombres allí un buen rato para que aprendieran la lección y para saber exactamente dónde estaban. Pedro y sus amigos, tras las rejas, comprendieron que su club secreto les había salido muy caro y que el enfado de sus esposas duraría bastante tiempo, quizás unos 4 años, antes de ser perdonados.